De Buenos Aires a Bogotá, este es el Deporte Rey. Bienvenidos a el show del fútbol, donde Latinoamérica vive y respira fútbol. Y estamos en marcha. Bienvenidos a El Intercambio. Hoy ponemos la lupa sobre el fútbol sudamericano. Estamos, viviendo una época dorada, marcada por éxitos recientes y una cantera que parece inagotable. Ok. Pesan más los desafíos estructurales que vemos casi semana a semana. Esa es la pregunta clave, ¿no? A partir de las noticias que todos los hinchas siguen, eliminatorias, fichajes, incluso los incidentes lamentables, queremos explorar si la región de verdad está consolidando su fortaleza a nivel global o si, por otro lado, la violencia, la fuga de talento y ciertas inconsistencias, pues, revelan una fragilidad quizá más profunda de lo que parece a simple vista. Exacto, y nos vamos a basar en hechos concretos, la clasificación al Mundial 2026, cómo les fue a nuestros clubes en el Mundial de Clubes 2025, el interés europeo por las jóvenes promesas, inversiones que están llegando de afuera y, sí, también esa sombra de la violencia en las gradas que no podemos ignorar. Desde mi punto de vista, yo voy a sostener que los signos de vitalidad, como el desempeño en las eliminatorias y la continua exportación de talento valioso, apuntan a una fortaleza, resiliente, diría yo. Y yo, argumentaré que, si bien hay logros que son innegables, claro, problemas endémicos como la violencia, que llega a suspender partidos, la dependencia de figuras que ya se están despidiendo y una fuga de talento que, seamos sinceros, desangra las ligas locales, pues pintan un cuadro de desafíos estructurales que limitan el verdadero potencial y sugieren una vulnerabilidad preocupante, la verdad. Comencemos entonces a exponer nuestras visiones. Desde mi perspectiva, hay motivos sólidos para el optimismo. Primero, las eliminatorias al Mundial 2026. Conmebol ya tiene 6 equipos clasificados directamente. Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay. 6 de 10. Esto, pues, habla de un nivel competitivo interno altísimo y de un peso específico en el fútbol mundial que pocas regiones pueden igualar. Solo Venezuela y Bolivia van al repechaje, lo cual sigue siendo una presencia fuerte. Segundo, veamos el Mundial de Clubes 2025. Los equipos sudamericanos, dieron la cara. Varios superaron la fase de grupos, demostrando que pueden competir. Y no olvidemos la previa. Movimientos importantes en plantillas como las de Flamengo y Palmeiras, invirtiendo fuerte, buscando dar ese salto de calidad. Eso es ambición y músculo financiero también. Tercero, la producción de talento. Sigue intacta. Que clubes europeos importantes se fijen en chicos como Cristian Ordóñez de Vélez o Vitao del Inter de Porto Alegre confirma que la materia prima, la formación, sigue siendo de élite mundial. Es un sello de calidad que además genera ingresos. Cuarto, la inversión externa. La compra de La Equidad en Colombia por un fondo estadounidense. Más allá de los detalles específicos, es una señal de que desde afuera ven potencial económico y deportivo aquí. Y finalmente, un detalle que no es menor, que Brasil contrate a Carlo Ancelotti, un técnico top mundial. Eso subraya el prestigio, la jerarquía que todavía tiene el fútbol de selecciones sudamericano. Son hechos, no solo opiniones, que apuntan a una base sólida. Entiendo esos puntos, sí. Son los que llenan los titulares, claro está, pero creo que una mirada un poquito más crítica revela fisuras importantes. Es cierto. 6 clasificados es un número potente, nadie lo niega, pero ignoramos las señales de alerta. Que Brasil, el pentacampeón del mundo, pierda contra Bolivia 1-0 en La Paz, en plena eliminatoria, eso no es una anécdota, es un síntoma de inconsistencia al más alto nivel. Revela una vulnerabilidad que quizás antes no se veía tan claramente, incluso en los gigantes. Y mientras hablamos de competitividad en la cancha, no podemos barrer bajo la alfombra la violencia recurrente. El partido suspendido de Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile en agosto, por batallas campales entre hinchas, esa es la cara oscura de nuestro fútbol. No es un hecho aislado, es un problema endémico, grave, que afecta a la seguridad, la imagen internacional y el desarrollo normal de las competiciones. ¿De qué sirve tener buenos equipos si no podemos garantizar un espectáculo seguro para la gente?
Luego mencionas a Ordóñez y Vitao. Sí, son buenos jugadores, prueba de la formación, de acuerdo, pero para mí es la evidencia más clara de la fuga de cerebros futbolística. Es una sangría constante. Apenas despuntan un poco, se van. Esto debilita nuestras ligas año tras año, las convierte en torneos de paso, digamos, y dificulta enormemente que los clubes locales mantengan proyectos deportivos competitivos a largo plazo. ¿Cuántos hinchas se lamentan de ver partir a sus ídolos tan pronto? También enfrentamos una transición generacional delicada. Luis Suárez, un ícono, se retira de la celeste a los 37. La presencia de Messi en 2026 es una incógnita que preocupa a toda Argentina y a todo el continente, ¿no? Incluso un referente como Memo Ochoa en México habla del próximo Mundial como objetivo, no obsesión, quizás reflejando esta etapa de recambio y cierta cautela. Y por último, esa oposición mayoritaria de Conmebol a la expansión del Mundial 2030 propuesta por FIFA. ¿Es realmente una muestra de poder y defensa de intereses? ¿O más bien una postura defensiva, una señal de que la influencia sudamericana en las altas esferas de decisión del fútbol mundial está menguando? Para mí, todo esto configura un panorama con desafíos estructurales muy serios, una fragilidad que no podemos ignorar. Reconozco la existencia de esos problemas, especialmente la violencia, que es inaceptable. Pero creo que tiendes a ver el vaso medio vacío. Volvamos al primer punto. La competitividad real frente a esa supuesta vulnerabilidad. Insisto, el balance general en el Mundial de Clubes fue positivo, con equipos avanzando y compitiendo. 6 cupos directos al Mundial, repito, no es casualidad, es el resultado de una competencia interna feroz que eleva el nivel. La derrota de Brasil, fue un golpe, sí, pero ¿defile la capacidad de toda una región? No creo que un mal resultado, aunque sea de Brasil, opaque el panorama general de fortaleza competitiva. Sí, pero es que no se trata solo de un mal resultado. Esa derrota específica contra un rival teóricamente inferior en eliminatorias habla de una inconsistencia que puede ser fatal en torneos cortos o en instancias decisivas, ¿entiendes? Y lo conecto directamente con lo otro. Mencionas el Mundial de Clubes, perfecto. Pero ¿cómo hablamos de una competitividad sólida y sostenible si un torneo continental como la Sudamericana ve partidos suspendidos por violencia como el de Independiente y la U de Chile? Ese incidente no es una nota al pie, impacta directamente en la competencia, en la planificación de los equipos, en la moral de los jugadores y sobre todo en la seguridad de los hinchas que sí quieren disfrutar del fútbol en paz. ¿Podemos realmente afirmar que somos competitivos globalmente cuando no podemos controlar aspectos tan básicos en nuestros propios torneos? Esa violencia endémica sí que cuestiona la fortaleza estructural de nuestro fútbol. Mucho más, creo yo, que un resultado adverso puntual. Entiendo la gravedad de la violencia, de verdad, no la minimizo. Pero volvamos al talento, porque ahí sí veo una fortaleza innegable. Tú lo llamas fuga, yo lo llamo exportación exitosa. Los casos de Ordóñez y Vitao, como tantos otros antes, demuestran que Sudamérica sigue siendo la principal cantera del mundo. Ese reconocimiento internacional se traduce en ingresos vitales para los clubes formadores. ¿Que podrían reinvertirse mejor? Quizás, sí, es un debate válido, pero el dinero entra y permite operar. Y la inversión extranjera como la que llegó a La Equidad no la veo necesariamente como una amenaza de extracción. Puede ser una oportunidad. Trae capital fresco, sí, pero también puede traer know-how, profesionalización en la gestión, nuevas metodologías. Es un voto de confianza externo en el potencial que tenemos no solo para vender jugadores, sino para desarrollar clubes y ligas. Admito que la capacidad de formación es un activo importante, sí, pero mi preocupación es el modelo subyacente. ¿Esa exportación exitosa realmente fortalece el ecosistema local a largo plazo? ¿O simplemente perpetúa un ciclo donde los clubes se convierten en meras vidrieras para vender rápido al mejor postor europeo, debilitando la liga doméstica en el proceso? Me pregunto cuánto de esos ingresos por transferencias se reinvierte estratégicamente en infraestructura, en mejorar las condiciones de los juveniles, en retener talento clave un poco más de tiempo, en lugar de simplemente tapar agujeros financieros o hacer fichajes de corto plazo que no construyen nada. Y sobre la inversión extranjera en La Equidad, es interesante, sí, pero la pregunta clave es: ¿cuál es el objetivo final de ese fondo? ¿Desarrollo deportivo genuino y sostenible para el club y la liga colombiana? ¿O es maximizar el retorno financiero, posiblemente acelerando esa misma extracción de talento que critico?
Podría ser, digamos, un caballo de Troya que profundice la dependencia y nos haga aún más proveedores de materia prima, en lugar de competidores integrales. La línea entre inversión beneficiosa y explotación puede ser muy delgada, ¿eh? Es una perspectiva válida plantear esas preguntas, claro que sí, pero no podemos negar el poder de atracción que aún conserva la región. Y eso me lleva al tercer punto, liderazgo e influencia, la llegada de Ancelotti a Brasil. A ver, contratar a uno de los entrenadores más laureados y respetados del planeta no es poca cosa. Demuestra que a nivel de selecciones, Sudamérica sigue siendo un destino de primerísimo nivel, con un prestigio que atrae a los mejores. Eso combinado con los 6 equipos en el Mundial y la competitividad que mostraron los clubes, para mí, habla de un liderazgo deportivo que se mantiene, que sigue marcando pauta en la cancha. Pero ese liderazgo tiene matices importantes, ¿no crees? Ancelotti es un nombre gigante, sin duda alguna, pero ¿no es también una admisión implícita de que quizás no hay tanta confianza en los técnicos locales para un proyecto de esa envergadura en este momento? Además, llega a dirigir a una selección que, como ya dijimos, mostró debilidades inesperadas hace poco. Y más allá de los banquillos, insisto en la transición generacional. ¿Quiénes serán los herederos de Suárez en Uruguay? ¿O de Messi cuando decida dar un paso al costado en Argentina? Esa renovación de liderazgos futbolísticos, de figuras que tiren del carro y generen ilusión, no está garantizada en todas las potencias regionales. Y en cuanto a la influencia fuera de la cancha, la postura ante FIFA por el Mundial 2030. Entiendo la defensa de los intereses propios, por supuesto, pero en un mundo del fútbol cada vez más globalizado y con nuevos centros de poder emergiendo, pensemos en el dinero árabe, la influencia europea, quedarse al margen de las grandes negociaciones, aunque sea por principios, ¿no corre el riesgo de convertirse en aislamiento? ¿No podría interpretarse como una pérdida de peso específico en la toma de decisiones globales más que como una demostración de fuerza? ¿Ese es un riesgo real para la influencia futura de CONMEBOL, me parece? Resumiendo mi visión, los hechos positivos son contundentes y para mí pesan más. 6 selecciones ya en el Mundial demuestran una profundidad competitiva enorme. Clubes que invierten, que compiten internacionalmente y muestran ambición. Una cantera que sigue produciendo talento de exportación de primer nivel, codiciado globalmente y que además genera ingresos. Inversión extranjera que reconoce el potencial regional y la capacidad de atraer figuras mundiales como Ancelotti. Reconozco los desafíos, por supuesto, como la violencia endémica o la gestión de la fuga de talentos, pero los veo más como problemas a resolver dentro de un sistema que es fundamentalmente fuerte y resiliente, característico de una región que vive y respira fútbol, que como síntomas de una decadencia estructural. La fortaleza, aunque esté desafiada, creo que prevalece. Por mi parte, concluyo reiterando mis preocupaciones sobre la base estructural. Sí, hay éxitos, hay pasión, hay talento innato, eso nadie lo discute. Pero la violencia que suspende partidos y mancha la imagen es un lastre inmenso y persistente. La fuga constante de los mejores prospectos, cada vez más jóvenes, debilita nuestras ligas domésticas de forma sistemática y, frustra a los hinchas. La incertidumbre sobre el recambio de figuras icónicas genera dudas sobre el liderazgo futuro en la cancha. Resultados puntuales como la derrota de Brasil ante Bolivia, aunque sean aislados, son recordatorios de una vulnerabilidad latente. Y la posición ante FIFA, aunque quizás necesaria tácticamente, podría estar señalando una influencia global decreciente. Para mí, estos problemas estructurales no son meros obstáculos, sino condicionantes profundos que limitan el potencial real y revelan una fragilidad que coexiste de manera peligrosa, diría yo, con los innegables momentos de gloria y la calidad individual que sí tenemos. Era claro entonces que analizar el fútbol sudamericano hoy requiere mirar ambas caras de la moneda. No se puede negar la historia, la pasión desbordante, esa capacidad única para generar talento que asombra el mundo y, claro, los triunfos que nos unen como continente. Exacto. Pero tampoco podemos cerrar los ojos a los desafíos estructurales que lo atraviesan. La violencia que debemos erradicar de una vez por todas, la gestión económica y deportiva de los clubes, el eterno dilema entre formar y retener talento y cómo navegar el complejo escenario del fútbol globalizado. Las noticias recientes, la verdad, nos dan mucha tela para cortar. Sin duda alguna.
La fortaleza innegable y la fragilidad preocupante son dos fuerzas que conviven y definen la realidad vibrante, compleja y siempre, siempre apasionante del fútbol en Sudamérica. El análisis debe continuar, porque el juego sigue y las historias se siguen escribiendo cada fin de semana en nuestras canchas.